Dice, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Otro tercer factor, la amargura te puede atar. Dile a tu vecino, a tu esposa, a tu hijo, ya no seas amargado. Tienes que depender de Dios. Tu fuente es Jesucristo. Amén. Y fue hecho jefe de ellos. Tuvo consigo como 400 hombres. Escúchalo bien. Un amargado, un estresado puede contagiar a otros. Tú no puedes ser parte de esa historia. Cuando tú veas un estresado, aléjate y cuéntaselo a quien más le tengas confianza. Pero no puedes quedarte con un estresado. Un líder angustiado es alguien que está afectado en su mente, en sus emociones, en su estado físico. Un líder angustiado tiene un espíritu de atracción, de aflicción, contagia a otros. Número 3, un líder angustiado es alguien que se junta con afligidos. El rey David estaba afligido y precisamente atrajo a otros afligidos, a otros endeudados, a otros con problemas. Un líder afligido, esto es alguien que está endeudado. Un líder angustiado es todo aquel que se halla en amargura de espíritu. A pesar de ello, se liderea a otros, y el rey David fue hecho jefe de los angustiados, de los endeudados. Y un líder angustiado puede liderar a más. Y el rey David tuvo consigo como 400 hombres. Pon atención, esto es peligroso. Tú no puedes estar en estrés. Punto número dos, voy a hacerlo rápido. ¿Quién vive en estrés? Vean esta pregunta, ¿quién vive en estrés? El que vive en estrés en circunstancias adversas. Toda circunstancia adversa te va a originar estrés. Cuando veas una circunstancia adversa, dobla rodillas, busca de Dios, alaba al Señor, pide consejo, sé ministrado, porque una circunstancia adversa te puede llevar a un estrés y puede estar grave la situación. ¿Qué es una circunstancia adversa? Algo que no te favorece. Insiste, no te favorece. Es contrario a tus intereses. Eso no te debe estresar. Cristo te va a sacar del pozo cenagoso. ¿Lo puedes creer? Puedes tener confianza que Cristo nuestro Señor nos va a sacar adelante. Puedes decir amén. Veamos este ejemplo, un ejemplo tremendo de Job. Vean el estrés, las circunstancias que no le favorecían a Job en momentos tan difíciles. Vayamos a Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios está buscando este tipo de hombres para que no caigan en estrés, para que no le vengan circunstancias adversas, y cuando le vengan va a poder luchar contra ellas. Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Vean, esto es muy importante. Job temía al Señor sobremanera. Job se aferraba al Señor. Job dependía del Señor. A pesar de que realizaba sus costumbres, era el hombre más rico de la época. Escúchalo bien, tenía muchos problemas, pero eso no lo estresaba. Vean cómo comienza el estrés sobre Job. Versículo 10. ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene?
trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Versículo 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Escúchalo bien. El diablo va a querer a través del estrés destruirte. El diablo va a querer que tú tengas muchas actividades que te estresen y que te alejes de tu familia, que te alejes del Señor, que no busques del Señor, que no exaltes al Señor, que no tengas en primer lugar al Señor como el Señor de tu vida, no tengas en segundo lugar a tu familia y no tengas en tercer lugar congregarte para adorar al Señor. Esos tres elementos importantes hace que el estrés tenga un efecto profundo en el hombre. Vean lo que dice el versículo 13. Vamos a comenzar a ver precisamente esas circunstancias adversas que tenía Job. Y un día aconteció, escúchalo bien, un día va a acontecer. Si tú no estás firme, prepárate. Tienes que estar firme porque va a venir un día. Dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. En pocas palabras, la mala noticia. Comienza a subir el estrés. Comienza a subir el estrés con estas malas noticias. Versículo 16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Comienza a subir el estrés, le comienzan a salir malas cosas. Tal vez a ti te están saliendo malas cosas y esto te puede originar estrés si no estás cimentado en Cristo, si no buscas diariamente de Cristo, si tu vida, tu estilo de vida no está en Cristo. Versículo 17. Todavía estaba hablando y vino otro que le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Otra mala noticia, otra circunstancia adversa que te puede originar estrés. Tal vez ya te corrieron del trabajo, tal vez el negocio no está fluyendo, tal vez por motivo de la pandemia están pasando circunstancias. No te estreses, dobla rodillas y el Señor va a hacer multiplicar tus finanzas, tu trabajo, tu alacena. Él te va a hacer prosperar. Le tienes que creer al Señor. Tienes que estar confiado en el Señor. En esta semana había circunstancias adversas y yo clamaba al Señor y el Señor me respondió. El Señor es fiel. El Señor te va a responder. Confía en el Señor y Él va a hacer en tu vida. Amén. Versículo 18. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Otra circunstancia adversa. ¿No es suficiente para estar estresado? La respuesta: no es suficiente, mi hermano, porque tu Dios, que te da vida, que te mantiene con vida,
tiene un propósito para tu vida. Le tienes que creer al Señor hasta el último día de tu vida, porque a pesar de que tú mueras, tendrás vida eterna, tendrás salvación. Amén. Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesús, ahí donde quiera que estés. Versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Eso es lo que tenemos que hacer. Esta es la receta de Job para tu vida. Esta es la receta de Job para el estrés. Esta es la receta de Dios para que tú entiendas y comprendas de que hay un propósito. Tienes que accionar. Tienes que accionar. No puedes quedarte en la depre. No puedes quedarte en la ansiedad. No puedes quedarte en el estrés. Job dice, entonces Job se levantó. Levántate, danza, aplauda al Señor. Entonces Job se levantó y rasgó su manto. Una señal de buscar de Dios, una señal de humillación, una señal de depender de Dios. Y rasgó su cabeza y se postró en tierra y adoró. Es necesario postrarnos, es necesario buscar de Dios. Va a haber una respuesta en la tierra. Yo declaro en el nombre de Jesús. El Señor me reveló que durante la noche que Rufino Alanis va a ser restaurado, va a ser sanado, va a ser sacudido, de todo cáncer. Lisis va a ser sanada, el More va a ser sanado completamente y va a haber productividad. Karen Beltrán va a ser sanada, restaurada, y tendremos testimonio de ellos en el nombre de Jesús, porque yo le creo a mi Dios. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Versículo 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. A pesar de las circunstancias, alaba al Señor. A pesar de las cosas, busca de Dios. A pesar del estrés, busca de Dios. Y Él te va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te va a dar paz, te va a dar confianza. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Puedes decir amén? Número 3. Quien vive en estrés vivirá circunstancias adversas. Quien vive en estrés vivirá circunstancias adversas. ¿Qué es una circunstancia adversa? Adversidad es una dificultad, un problema y circunstancias adversas. Una circunstancia adversa es sentirse libre para llorar. También es alguien con promesas apresuradas provocan adversidad. Cuando hay promesas y tú te adelantas a Dios, ten cuidado. Adversidad es alguien que no se avergüenza de afligirse, sino que busca de Dios a pesar de esa adversidad. También vive una circunstancia adversa de saber de cómo nos rescata Dios. Eso es lo más importante. Job fue rescatado por el Señor y le multiplicó sus riquezas al doble, al triple. Era el hombre más rico de la tierra. Perdió todo y Dios le multiplicó. Amén. Por otro lado, debes ir de la aflicción a la acción. Repite: tengo que ir de la aflicción a la acción. Otra circunstancia adversa es cuando no puedes alejar el verdadero propósito de la vida. El verdadero propósito de la vida puede alejar de buscar de Dios. 4. Ejemplo de cómo enfrentó Jesús una circunstancia adversa. En Mateo 14, 13 y 14 dice así la Biblia: y estoy leyendo desde el versículo 10, perdón. Ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Vean, estaba por un lado, habían decapitado a Juan el Bautista, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre.
Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Imagínate, Juan, él prácticamente Dios lo utilizó para presentar, para introducir al Señor Jesucristo. Fue bautizado por bautizó al Señor Jesucristo. Imagínate, Juan, un precursor, un amigo del Señor. Oír, entender, comprender que lo habían decapitado por causa del evangelio. Algo tremendo. Versículo 14, 12. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Versículo 13. Y oyéndolo Jesús se apartó de allí en un barco a un lugar desierto apartado, y cuando las gentes le oyeron, le siguieron a pie de las ciudades. El Señor Jesús sabía que Juan estaba con el Señor. Sabía que Juan era salvo, que tenía vida eterna, que lo vería. Versículo 14. Y saliendo Jesús vio un gran gentío y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos había enfermos. Escúchala bien, dos puntos opuestos. Por un lado, su gran amigo estaba siendo decapitado, y por otro lado había enfermos. Es estar en un lugar estrecho. ¿Qué decisión tomo? ¿Voy a consolar a todos los familiares o voy y sano a los que tienen vida? Dios escogió esto. Esto es lo mejor: ir y predicar el evangelio y sanar a los enfermos, a los afligidos. Eso es lo que Dios nos manda que hagamos. Y último punto, 5. Esta es una circunstancia adversa. Sentirse libre para llorar en circunstancias adversas. Génesis 51 al 11. Vean esto que le sucedió a otro gran hombre llamado José, conocido como José el soñador. Entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. El padre de José muere, Israel muere, y entonces se echa sobre su cuerpo. Yo recuerdo, dentro de mi familia yo era el único cristiano, y yo estaba atendiendo a mi madre, y la tuve que llevar para que falleciera en mi pueblo, en Atotonilco, Morelos, y la llevamos, y yo dije, todavía con vida, y yo regresé. Pues vamos por elementos para estar pendientes, porque los pueblos hacen velorios. Yo ya era cristiano, y entonces no era pastor en ese momento, pero ya era cristiano y bien aferrado. Y entonces regresé a Cuernavaca, vine por mis hijos y nos volvimos a ir a Totonilco. Y cuando llegué, mi madre ya había fallecido. Y entonces en los pueblos velan a las personas en la propia casa y principalmente en la sala. Y entonces alrededor de la sala había mucha gente del pueblo, y entonces se acostumbra que nadie puede tocar el cuerpo, porque se dice que el siguiente en morir es la persona. Y entonces yo, ya con el pleno conocimiento del evangelio, a mi madre, hijo, con los santos y todo, y yo le quería dar un beso. Sí, me vino a mi mente este pasaje que estoy leyendo. Yo quité los santos, quité el crucifijo y me agaché al féretro para darle un beso a mi madre. En ese instante toda la gente alrededor se paró y hizo una señal de espanto, porque ellos pensaban que el siguiente en morir era yo. Y en el nombre de Jesús yo he cancelado toda maldición. En el nombre de Jesús yo no voy a morir por esa tradición, por esa costumbre. El Señor me ha hecho libre, el Señor te ha hecho libre. Tú no puedes estar sobrellevado por las costumbres del mundo. Tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Otra de las costumbres es que los familiares, los hijos, no pueden cargar el féretro. Y cuando yo me metía, en los pueblos se carga el féretro y se lleva en procesión al panteón. Yo me metí a cargar y toda la gente como que se les paró los pelos. Hermano,
El Señor te ha hecho libre. El Señor te ha hecho también libre para llorar. El Señor te ha dado libertad. Vean lo que sigue diciendo el versículo 2. Y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 60 días. Versículo 4. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habéis en oídos de Faraón, y diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo: he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré. Y Faraón le dijo: ve, sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra a José, de José, sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Hermano, a pesar de la adversidad, tú tienes que cumplir con el propósito a que Dios te ha llamado. Tú tienes que cumplir a pesar de la adversidad. Tienes que tener, escúchalo bien, fuerzas, vigor, fe, confianza, seguridad de que Dios en la adversidad te va a sacar adelante, del que el Señor te va a fortalecer. A pesar de las circunstancias, tú no eres el apestado, el Señor está contigo. Y si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? Tú no estás solo. Tú dobla rodillas, tú póstrate, busca de Dios, consulta a Dios, llórale a Dios, clámale a Dios, y Él te va a sacar de ese pozo cenagoso. El Señor te va a dar libertad. El Señor te va a hacer tener victoria. El Señor va a estar contigo. ¿Le puedes decir amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Ten ánimo. Casi culmino. Versículo 10. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. No te voy a decir que no va a haber lamentación. Sí hay lamentación, pero hay una fuerza sobrenatural que te hace sobreponer a las circunstancias. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. ¿Cuántos días? 7 días. Viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por esto fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Escúchalo bien. Tú tienes que cumplir con tu propósito. Tú no te puedes quedar atorado. Tú no puedes quedarte en la depresión. Tú no puedes quedarte en la ansiedad. Tú no te puedes quedar en esta circunstancia adversa. Tú no te puedes estresar. Si tú te estresas, te vas a infartar. Si tú te estresas, vas a crear un desorden en tu familia, en tu matrimonio. Los vas a preocupar. A tus hijos los vas a preocupar de más. Escúchalo. El estrés puede ser combatido con la sangre del Cordero. El estrés puede ser combatido con la oración, con buscar de Dios. Lee la Biblia, lee el Salmo 23, el que habita el abrigo del Altísimo, el Salmo 91. Tienes que depender del Señor, tienes que buscar del Señor. Dobla rodillas.
Dobla rodillas, yo te lo suplico, dobla rodillas, que salga de tus entrañas el buscar de Dios. El Señor te va a dar fuerzas como el búfalo. El Señor te va a dar capacidad para seguir adelante. El estrés no te conviene, el estrés te va a destruir, el estrés te va a afectar. El Señor va a abrir puertas para bendecirte, para hacerte prosperar. El Señor abrió puertas para Job perdió a su esposa, Job perdió a sus hijos, Job perdió sus riquezas, Job perdió todo. Y ni sabes qué, le dio una esposa más guapa, le dio hijos más guapos. El Señor le multiplicó al doble camellos, animales, riquezas. El Señor, a pesar de la adversidad, a pesar del estrés, Job fue fiel al Señor, confió en el Señor y el Señor hizo con él. Amén. Ahí, dale un fuerte aplauso en tu lugar. Dale un fuerte aplauso en tu lugar. Yo quiero hacer una cosa. Alza tu mano. Si tú te sientes cansado, te sientes estresado, te sientes preocupado, alza tu mano y bájala al corazón. Y repite esta oración, dile: Señor Jesús, yo renuncio a este estrés, a esta preocupación, a esta duda, a esta confusión, a esta pobreza, a esta ceguera. Se va fuera de mi vida. Yo declaro que hoy soy libre. Yo declaro que hoy soy libre. Yo cancelo toda maldición en mi vida. Yo cancelo toda sordera, toda ceguera, todo espíritu que me impide tener comunión con Dios, toda flojera, toda tardanza se va fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Tomo autoridad en el nombre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo es más fresca que la de Abel. La sangre de Cristo tiene poder en mi vida, en mi corazón, en mi cuerpo, en mi familia, en mi negocio, en mi trabajo, en mi alacena. Yo declaro bendición hasta que sobreabunde. Se caen todos los obstáculos. Se caen todo estrés, todo cansancio, toda flojera. Se va fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Yo declaro victoria en mi tierra. Yo declaro victoria en mi tierra. Yo declaro victoria en mi tierra. Yo unjo espiritualmente tu casa. Yo unjo espiritualmente los postes y los dinteles de tu casa, de tu negocio, de tu trabajo, de tu cuerpo. En el nombre de Jesús, todo yugo se pudre. Todo yugo de estrés, de cansancio, de bloqueo, de pobreza, de ceguera, de pozos secos, se va fuera en el nombre de Jesús. Al contrario, se destapan los pozos y vienen aguas, torrentes de aguas, aguas poderosas, aguas que corren, aguas transparentes, aguas tranquilas que dan paz. Señor Jesús, tú eres la fuente de agua viva. Tú eres la fuente de agua viva. Señor, yo bendigo cada casa, cada negocio, cada trabajo de mis hermanos que están viendo la transmisión, de los oyentes que están viendo la transmisión. Yo bendigo tu casa en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay poder. Escucha bien, la oración del Señor Jesús respecto del siervo del centurión la hizo a control remoto. Esta oración la hago a control remoto. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Yo declaro victoria en tu familia. Yo declaro victoria, que el Señor te va a levantar, te va a despertar, te va a sacudir, te va a fortalecer, te va a dar fuerza en el nombre de Jesús. ¿Puedes decir amén?